de Cristo. Ya hemos estudiado 4 lecciones y bueno, hay bastante para extraer de la palabra del Señor y vamos a seguir haciéndolo. Entonces, hoy el tema es la deidad de Jesús en el antiguo pacto, ¿ok? Y vamos a ver cómo Dios de muchas maneras fue revelando y mostrando la deidad de Cristo y eh, no es algo que sea solamente del nuevo pacto, sino que también es del antiguo pacto, ¿ok? Las profecías mesiánicas en algunas oportunidades decía que hablaba del Mesías como un siervo que iba a ser asesinado sin parecer, como Isaías 53, pero en otras partes pues hacían mostrar su grandeza, su señorío, su deidad, pues. Entonces vamos a empezar este estudio para que aprovechar bien el tiempo. Dios reveló en su palabra que habría de venir un hombre quien traería libertad a su pueblo. ¿Ok? Esto era algo que se le había anunciado al pueblo de Israel y el pueblo de Israel esperaba al Mesías y sigue esperando al Mesías. Este hombre tendría como misión salvar a los oprimidos. ¿Ok? Recordemos que todas estas revelaciones se dieron por medio de profetas, hombres que Dios utilizó para dirigir a su pueblo. Y su propósito era darle esperanza al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel deseara, anhelaran la venida de ese Mesías libertador. Y así lo entendieron ellos. El problema fue que no entendieron qué clase de libertador y cuál era la misión de ese Mesías que iba a venir. Entonces, las profecías sobre el Mesías son realmente extensas y muy amplias en el antiguo pacto. Por eso escuchamos repetidamente, y es cierto, que el antiguo pacto anunciaba la venida de Cristo. El antiguo pacto, hermanos, todo lo que Dios pidió, cómo le pidió las cosas, la vida de José, la vida de Moisés, lo que le pidió a Noé, todas esas cosas, hermanos, apuntaban y eran tipos o figuras de Cristo. Por eso el antiguo pacto es tan rico en enseñanzas para que nosotros siempre tengamos ese anhelo de estudiarlo. Entonces, el antiguo pacto reveló detalles del nacimiento del Mesías, como el lugar de donde saldría, reveló que su madre sería una virgen, ¿ok? Mm, Anunció que ese lugar vería gran luz, ¿ok? Pero ya no sería el lugar de su nacimiento, sino el lugar donde comenzaría su ministerio. Anunció su sufrimiento, el rechazo que tendría del mismo pueblo que vino a salvar, habló de lo extendido de su reino, habló de que era un reino indestructible y le mostró otra serie de cosas, incluyendo cualidades divinas. Entonces Dios usó, hermanos, a hombres como Moisés, David, Isaías, Jeremías, que Ezequiel, a Daniel. Daniel hace grandes revelaciones sobre el Mesías y su propósito era enseñarles, darle esperanza, animarlos a que estuviesen preparados para ese hombre que iba a venir. Israel falló en comprender las características y cualidades del Mesías. ¿Cuál sería su misión? Cuando él vino no le reconocieron, sino que lo desecharon y lo despreciaron. Y uno se pone a analizar y dice, tanto tiempo esperando a ese Mesías y cuando apareció lo rechazaron. Y aún en este tiempo lo siguen rechazando. ¿Y por qué, hermanos? Bueno, eh, la, el asunto está en que ellos esperaban un hombre poderoso en obra, o sea, en el sentido de un guerrero que tuviese, tomara espada, que levantara al pueblo y lo liberara, pues porque eso es lo que ellos esperaban. Entonces, como un hombre humilde, hijo de un carpintero y con una apariencia común, podía ser el Mesías. Alguien que lo vieron crecer entre ellos, alguien que tenía hermanos y hermanas que todo el mundo los conocía. Entonces, ¿qué pasó? Ellos
que lamentablemente la envidia y el dejarse llevar por las apariencias les hizo no reconocer al Cristo. Los judíos tropezaron con Jesús, la piedra que desecharon los edificadores, dice la palabra. Su corazón endurecido no les permitió ver más allá de la apariencia. Se fijaron en el hombre y no en el poder de Dios, dando testimonio a través de las señales y milagros. De hecho, llegaron a acusar a Jesús de hacerse igual a Dios. Y así era. O sea, él se los estaba anunciando. Mira, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy aquel que están esperando. Pero su corazón endurecido, lo que más bien trataron fue de apedrearlo y de asesinarlo y finalmente lo mataron. ¿Qué le pasó a Israel, hermanos? Por haber desechado el ungido de Dios, finalmente Israel fue desechado como pueblo de Dios. Fue rechazado por Dios. Ya el pueblo de Israel hoy en día, desde hace 2000 años, no es el pueblo de Dios. Hoy cualquier judío, para poder ser salvo, tiene que oír el Evangelio, creer en él, arrepentirse de sus pecados, confesar su fe en él y bautizarse, como cualquier gentil. Y hoy siguen muchos, hermanos, rechazando la deidad de Jesús, como lo hicieron los judíos. Aun cuando la palabra nos muestra que Cristo es Dios, nos enseña sobre su divinidad, nos enseña que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el libro de Isaías realmente es interesante porque el profeta Isaías fue usado, pero grandemente, para revelar muchas cosas sobre el Mesías. Dio muchos detalles, algunos muy específicos y claros. Otros se requiere un poquito más de estudio para entenderlo. En este estudio, como lo hicimos en los anteriores, ¿verdad? Que ya hemos visto 4 estudios, este sería el cuarto. Vamos a demostrar la divinidad de Jesús. Vamos a seguir viendo que Jesús es Dios, Jesús es el Señor y como ya habíamos concluido en los estudios anteriores, Jesús es el mismo Jehová. ¿Ok? Recordemos que estudiamos que la divinidad o la deidad está compuesta de 3 personas. ¿Ok? 3 individuos divinos. Y esto es importante que no lo olvidemos porque esto es lo que causa confusión en la mayoría del mundo religioso. Ya habíamos visto lo de la deidad o divinidad, pues que aparece algunas veces, pocas veces en el Nuevo Testamento. Vimos lo que significaba teos o teiotes, ¿ok? Y sabemos que divinidad o deidad son nombres que recibe directamente Dios. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, que está hablando de Dios como deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. En excusa. Y la nueva versión internacional, que estos versículos creo que lo habíamos leído la semana pasada, dice, porque de la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. Entonces, ¿cómo el hombre podía entender que existía un Dios poderoso? Viendo su creación, viendo su creación. Hechos 17:29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, o sea, la deidad o Dios, sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Entonces, esto es importante porque, bueno, lo estudiamos la semana pasada y pues debemos tener claro que cuando hablamos de la deidad, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de Jehová, estamos hablando del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo. Y también puede ser que estemos hablando exclusivamente del Padre o puede ser que estemos refiriéndonos a Cristo, aunque Cristo ya conocemos su nombre, generalmente lo decimos Jesús o Jesucristo, y también en el Antiguo Pacto se relaciona al Espíritu Santo con Jehová, la deidad.
Entonces, ya recordando un poco esto, vamos a ver que la palabra Mesías y Cristo es lo mismo. Significa ungido de Dios, y el ungido de Dios básicamente era ungido con Dios. En la antigüedad era con un aceite que se derramaba sobre su cabeza, aceite de oliva. El propósito era eh, darle una misión que ellos tenían que cumplir. Era prepararlos y bendecirlos de esa manera para cumplir una función. Generalmente era o rey, o sacerdote, o sumo sacerdote y profeta. Esos tres roles o cargos dentro del pueblo de Israel eran tan importantes que para ellos poder llegar a esos tenían que pasar por el rito o el ritual de ser ungidos con aceite. Ese aceite caía, se les derramaba sobre la cabeza y caía sobre su cara y sobre su ropa. Mesías, término de origen hebreo, significa ungido, consagrado por Dios para una misión o labor. Entonces, término de origen griego, perdón, Cristo, término de origen griego, significa ungido también, consagrado por Dios para cumplir una misión. Entonces, ungido es una palabra que significa o viene de Mesías o de Cristo. Significa que están hablando de la misma persona. ¿Ok? Cristo y Mesías o ungido son la misma persona en este caso, porque es un caso especial. No es cualquier Mesías, no es cualquier ungido, no es cualquier Cristo, sino es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. ¿Y para qué? Estaba consagrado para llevar adelante una misión importante dentro del pueblo de Dios, o entre los planes de Dios, mejor dicho. Strauss nos dice de Mesías ungido, usualmente persona consagrada como un rey, sacerdote o santo. Bay nos dice de Mesías, Masía es importante tanto en el pensamiento del Antiguo como del Nuevo Testamento, de cuál se deriva el término Mesía, como ocurre con el verbo. Masía implica la unción para un oficio o función especial. Cristo, el título neotestamentario, se deriva del griego Christos, ¿ok? Que es el equivalente exacto del hebreo Masía, o sea, Mesías. Pues también tiene el significado básico de untar con aceite. Por tanto, el título Cristo enfatiza la unción especial de Jesús de Nazaret para el cumplimiento de su misión como el escogido de Dios. ¿Y cuál es esa misión, hermano? Ya nosotros la conocemos. Venir, acabar con el pecado, acabar con la muerte, derrotar al diablo, derrotar eh, todo aquello que había traído perdición al hombre y traer salvación al hombre. Entonces, Cristo vino a ofrecerle la salvación al hombre. Ese era su destino, su misión. Él tenía que vivir como hombre, él tenía que no pecar, él tenía que morir de esa manera como murió, tenía que ser resucitado y tenía que ser ascendido al cielo y glorificado, sentado a la diestra de Dios. Y él cumplió perfectamente lo que se le ordenó que hiciera en esta tierra. Entonces, cuando Cristo empezó su ministerio, hizo referencia a Isaías 61 del 1 al 2. Y esto era una profecía mesiánica. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Cómo sabemos nosotros que esto se aplica al Mesías y que específicamente se aplica a Jesús? Bueno, porque Jesús, cuando empezó su ministerio en la tierra, él usó esta porción de Isaías. Lucas 4, del 17 al 21, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y el 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, Isaías 61, del 1 al 2, fue una profecía mesiánica que tuvo cumplimiento cuando Cristo comenzó su ministerio. Su trabajo en el año 30 de llevar, de anunciar que el reino de Dios se había acercado, de traer libertad a los cautivos, sanar a los enfermos, predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Okay? Entonces, vamos viendo que Jesucristo efectivamente, como dice el nuevo pacto, es el Cristo, y que el Mesías y el Cristo vienen a ser la misma persona. Ok, continuemos. La deidad del futuro enviado o ungido de Dios fue revelada en el antiguo pacto. Esto es importante. Realmente Isaías tiene maravillosos versículos con respecto al Mesías. Por ejemplo, Isaías comienza en el capítulo 9, versículo del 1 al 2, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de la que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Y qué se refiere a esto, hermanos? Esto se está refiriendo a cuando Cristo empezó a hacer toda su labor en sus 3 años y medio que estuvo predicando, sanando y haciendo milagros en toda Israel. Entonces, él vino a cumplir esta parte de la profecía. Por eso dice, tocaron la primera de la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. ¿Ok? Y dice, eh, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. ¿Y dónde empezó Cristo a predicar? ¿Dónde Cristo trabajó durante todo el tiempo que estuvo ahí? Pues Cristo estuvo por todo Israel, pero la palabra nos revela que trabajó mucho también en Galilea de los gentiles. Y bueno, el pueblo que andaba en tinieblas, porque Israel estaba en tinieblas, en el pecado, en la oscuridad, vio gran luz. ¿Cuál fue esa gran luz? Pues Cristo, que es, como dijo él, yo soy la luz del mundo. ¿Okay? Y vemos ese cumplimiento en Mateo. Mateo 4, del 12 al 17 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Fíjense, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ya hemos leído, hermanos, que Isaías profetizó en 2 oportunidades el comienzo del ministerio de Cristo. ¿Ok? Dice que desde ese entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ahí en ese mismo capítulo, en el capítulo 9 de Isaías, 4 versículos más adelante, entonces sigue hablando del Mesías, de ese que Cristo se identificó en Mateo 4, 12, 17 como, Mateo está identificando a Cristo como ese que estaba hablando el profeta Isaías. Entonces, en Isaías 9, del 6 al 7, estos versículos dice, porque un niño nos es nacido, ¿ok? Hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia de ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, vemos cómo lo que ya viene narrando del versículo 1 y 2 de Isaías 9, que ya vimos que se aplica a Cristo, entonces hace referencia a Cristo mismo. Una profecía sobre el Mesías futuro, dice, porque un niño nos es nacido. ¿Qué significa que un niño nos es nacido? Que iba a venir de una mujer, iba a nacer como un hombre, iba a ser un hombre, ¿ok? Dice el principado sobre su hombro, o sea, iba a ser un gobernante, iba a ser un rey, iba a ser alguien con autoridad. Se llamará su nombre admirable, consejero. La Reina Valera los pone por separado, pero realmente, hermanos, lo correcto es un consejero admirable. Cristo es un consejero admirable, pues ese niño. Dios fuerte, ¿ok? Ese niño iba a ser Dios fuerte o se llamaría Dios fuerte. Padre eterno se le llamaría Padre eterno. Príncipe de paz, perdón, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. O sea, que iba a ser algo eterno. Entonces, en estos versículos, hermanos, en 2 versículos apenas se da una serie de revelaciones con respecto al Mesías. ¿Ok? Entonces, el Espíritu en solo 2 versos revela características específicas y claras de la deidad de este niño, de su poder, de su obra, de su grandeza. Es una profecía reconocida como mesiánica desde el principio, tanto por los judíos como después por los cristianos. Solo en la Edad Media se empezó a especular que esta profecía no era con relación al Mesías, sino que era parte de una profecía del rey Ezequías, lo cual no es cierto. ¿Okay? Los judíos, para quitarle fuerza a esta profecía, entonces dice que se cumplió en este rey, en el rey Ezequías. Vamos a analizar estos versículos, porque estos versículos están arrojando mucha información, hermano. Lo primero que dice es que el principado sobre su hombro significa soberanía. El principado significa soberanía, autoridad y señorío. A este hombre, que iba a nacer como todo hombre, como un niño, un recién nacido, se le daría una enorme responsabilidad sobre sus hombros, la de gobernar y dirigir con total autoridad. La Biblia textual lo traduce: el dominio estará sobre su hombro. Y la Biblia de las Américas dice: le ponen en el hombro el distintivo de rey. Entonces, sabemos que Cristo vino, ¿verdad? Y fue coronado como rey. La Biblia lo reconoce como rey de reyes y señor de señor, igual que al Padre. Y aquí en Isaías leímos que sobre el trono de David, sobre su reino, él va a estar, porque también Dios le prometió a David que tendría que que de su descendencia siempre habría alguien que gobernaría su pueblo. Pero sabemos que desde hace ya 2000 años ya no hay rey en Israel. Y antes de eso ya se había pervertido esa responsabilidad, ese rol. Pero cuando Dios le hizo esa promesa a David, estaba pensando era en el Mesías, en su hijo que iba a venir como hombre, iba a cumplir esa misión tan importante que se le había destinado. También se le dice su nombre consejero admirable. ¿Ok? En la antigüedad los nombres tenían significado importantes. Hacían referencia a las cualidades que poseía la persona. Siempre, hermanos, los nombres tenían o demostraban la cualidad de esa persona que se llamaba de esa manera. En el caso del niño se le llama consejero admirable. ¿Qué implica que se le llame consejero admirable? Que sus palabras, sus enseñanzas, sus consejos son maravillosos, son asombrosos, son sorprendentes, extraordinarios. ¿Se acuerdan lo que la gente hablaba? Que se sorprendían de su doctrina. Era admirable lo que él decía, lo que él enseñaba. Además, la palabra nos revela, y eso lo estudiaremos la semana que viene, perdón,
que Jesús es el verbo, ¿ok? Jesús es el verbo de Dios, es la sabiduría divina. Sus palabras alumbran el entendimiento de las personas y son vida. Permiten sus enseñanzas que el hombre cambie su mal camino y siga el camino de la vida. Entonces, la palabra admirable se ha usado muchas veces para expresar las maravillas de Dios para con su pueblo, mis hermanos. Juan 8:17 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y cómo reflejó Cristo la luz del mundo? Por su buen ejemplo y también por sus enseñanzas. Segundo de Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ok, Isaías 9, 6, 7 también dice de este niño que se le llamará Dios fuerte. Y esto es muy contundente, porque a este niño ya se le estaba diciendo Dios antes de que viniese al mundo, 500 años antes. Entonces, es una expresión que representa a este niño como el Dios fuerte. Y eso es natural, hermano, porque Filipenses, si se acuerda, dice que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo se hizo hombre, o sea, él se despojó. ¿Pero por qué? Porque él es Dios. Fue Dios antes de venir al mundo, siguió siendo Dios mientras fue hombre y sigue siendo Dios en el cielo. Y Dios fuerte. Pero este es un calificativo que siempre se le ha aplicado a Dios. Por ejemplo, Isaías 10:21 dice, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Entonces, ¿por qué se le llama al Padre Dios fuerte? ¿Por qué se le llama a Jesús Dios fuerte? ¿Por qué se le llama a Jehová Dios fuerte? Porque son lo mismo, es Dios. Tres personas con las mismas cualidades divinas, ¿ok? La plenitud de Dios en cada uno de ellos. Entonces no debe sorprendernos. Sofonías 3:17 dice, Jehová está en medio de ti poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Entonces, Jehová está en medio de ti poderoso, término de fuerte. Y ese término se le aplica al niño que vendría más adelante. Bain dice, Dios de la eternidad, Dios eterno, Dios sempiterno. Entonces, esta profecía se le aplica a Cristo. Cristo, ese niño, se le llamó por revelación divina Dios fuerte por medio del profeta Isaías. Continuamente o seguidamente se le dice Padre Eterno, ¿ok? Y algunos confunden a Jesús con el Padre. ¿Se acuerdan de los solo Jesús? Ellos dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. No existen tres personas, sino uno. Pero eso no es lo que revela la Biblia. Pero Jesús dijo que vino para dar a conocer al Padre. Yo puse aquí Pedro, disculpe, al Padre. El Padre y Jesús son iguales en esencia, naturaleza, en deidad, en divinidad. Son dos personas diferentes. No son la misma persona. Son dos personas diferentes, dos individuos, pero dos personas que son Dios, dos personas que son divinos, dos individuos que son divinidad. No uno solo, como algunos quieren enseñar. ¿Ok? Entonces, quien vio a Cristo, vio al Padre. ¿Se acuerdan de eso? Que lo leemos en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo dio a conocer al Padre. Y Juan 14:7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y de ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque ver al Padre era ver al Hijo. Ver al Hijo era ver al Padre. Ver a Cristo en persona, las cualidades, el poder, las enseñanzas, la misericordia, el amor, la santidad, la firmeza ante el pecado, era estar viendo al Padre también. Entonces el Padre es eterno, Cristo es eterno,
que el Padre es el alfa y el omega, Cristo es el alfa y el omega. El Padre es el primero y el último, Cristo es el primero y el último. Y aquí, Padre eterno se le está aplicando al niño. Ahora, ¿quiere decir que Cristo es el Padre? No, no es lo que quiere decir aquí, hermano. Y esto sí lo vamos a estudiar porque eso es lo que confunde a muchas personas. La Biblia de Jerusalén lo traduce siempre Padre. La Biblia latinoamericana lo traduce Padre que no muere. El término Padre, hermanos, que es usado aquí en Isaías, tiene otra aplicación. Y vamos a verla para que podamos entender cuando leamos esta parte de la Escritura y no digamos, como dice todo el mundo, es que Jesucristo es el Padre. No, Jesucristo no es el Padre. El término Padre tiene otra aplicación y especifica las responsabilidades que Dios otorga a un ungido. Ese ungido debe cumplir las funciones y obras que se le asignan. Explico. Por ejemplo, cuando José estaba en Egipto, que fue nombrado el segundo más poderoso y tenía toda la autoridad. Cuando cuando se descubrió ante sus hermanos, dijo que Dios le había puesto por padre sobre Faraón. Ahora, no es que José fuese el verdadero padre del Faraón, porque no tenían ninguna relación, posiblemente el Faraón era mayor que él. Pero ¿qué significa? ¿Para qué se usa esa expresión padre? Bueno, es muy sencillo, hermano. Entendamos qué significa padre en nuestra vida común y entenderemos el término. Un padre engendra, ¿verdad? Pone la semilla, protege, un padre sustenta, un padre cuida, un padre establece reglas, entre otras muchas cosas. Un padre es un buen ejemplo. Entonces, ¿por qué José se le llamó o él dice que se le puso como padre de Faraón? Bueno, porque él tenía que proteger la alimentación de todo Egipto. Tenía que sustentar a Egipto con la sabiduría que Dios le estaba dando. Tenía que poner reglas. Por eso es que él dice que Dios lo puso como padre, protector. Génesis 45:8 dice, así pues no me enviaste acá a vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Por ejemplo, Pablo. Pablo dice en 1 Corintios 4:15, dice, porque aunque tengáis 10.000 años, años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Se está reconociendo como padre de los hermanos en Corinto. ¿Y por qué es padre? Porque espiritualmente Él les predicó el Evangelio, Él los ayudó a conseguir el camino de la verdad y Él se identifica como alguien que los engendró, que es algo que hace un padre. Entonces, Pablo se reconoce como padre, pero ¿padre de quién? De los hermanos en Corinto. Con respecto a Jesús en el nuevo pacto, pues nos confirma su deidad. ¿Qué quiere decir que Cristo es Padre eterno? Primero que es eterno, eso no hay discusión. Pero como Padre, hermanos, ese es el Salvador, Él nos cuida, Él aboga por nosotros, Él nos ayuda, Él nos libra, Él nos va a salvar, Él va a venir para llevarnos a todos, Él nos va a dar la vida eterna en el cielo. Entonces, a Él se le calza perfectamente ese título de Padre eterno, porque Él es nuestro protector, Él es nuestro Salvador. ¿Ok? Espero que entiendan el término, hermano. Por ejemplo, otro ejemplo es Isaías 22:20 al 22. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. Y iba a ser él, será padre al morador de Jerusalén. ¿En qué sentido, hermano? Bueno, el sumo sacerdote, hermanos, era el único que intercedía entre Israel y Dios, porque era el único que podía entrar en el lugar santísimo y a la casa de Judá. Entonces, cuando dice padre, que él era el que espiritualmente intercedía
era el que hacía las cosas que Dios pedía y podía ayudar al pueblo, podía lograr que Dios tuviese misericordia del pueblo. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Autoridad. También se le llamó príncipe de paz. Espero que el término Padre Eterno les haya quedado claro, hermano. Príncipe de paz. Es un término que es usado y, por ejemplo, en Daniel 9, 25 al 28, no lo vamos a leer hoy, pero ahí se le llama el Mesías príncipe. ¿Ok? ¿Y qué significa eso? Príncipe es usado en el hebreo como gobernante, jefe, alguien que tiene autoridad para ejercer estas responsabilidades. Al llamarlo príncipe de paz, nos enseña una de las bendiciones que Jesús le concede, una de las cosas que vino a hacer a este mundo, y es dar paz a aquellos que le siguen. Cristo trajo paz con Dios, trajo paz con nosotros mismos, trajo paz con Él. ¿Ok? Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso se le llama príncipe, autoridad, gobernante de paz. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, otra vez, en Cristo Jesús. Por eso se le llama príncipe de paz. ¿Ok? Es una eh, referencia a Cristo. Después dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Y aquí está hablando de eternidad nuevamente. Ya hemos visto que se le llama eterno a este niño, Padre eterno, pero aquí está diciendo que no tendrá límite. Cuando dice lo dilatado está hablando de tiempo, poder. Los judíos, hermanos, no entendieron esta parte de la profecía. No, lo dilatado de su imperio y que no tendría límite, realmente no lograron entenderlo. ¿Ok? Pero sin embargo estaba haciendo, eh, anunció que iba a tener un imperio. El problema es que ellos pensaron que el imperio iba a ser un imperio terrenal, un hombre poderoso con un ejército, pero les está diciendo que ese imperio no tendría fin. Y al no tener fin, pues la referencia era que era un hombre a, que no iba a morir, a esperar a ser resucitado más adelante, sino era un hombre que iba a seguir gobernando por mucho tiempo. Entonces Cristo murió y resucitó, el primero que resucita y no muere. Entonces aquí nos dice la nueva versión internacional, Isaías 9:7, se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. La Biblia textual dice, lo dilatado es su principado y la paz no tendrán fin. Entonces, ¿quién es eterno? El Padre. ¿Quién es eterno? El Hijo, el Espíritu Santo, son eternos. Los judíos llaman, cuando ellos dejaron de usar el nombre de Yahvé o Jehová, bueno, Yahvé en su idioma original, ellos eh, empezaron a llamarlo como Adonai, ¿ok? Ellos lo llamaban Dios fuerte, ¿ok? Elohim, pero ellos dejaron en algún momento de pronunciar su nombre por temor. ¿Ok? Sin embargo, Cristo vino a dar a conocer al Padre. La pregunta es, ¿por qué no usó Jehová o Yahvé si él era el mismo Dios? Bueno, porque básicamente el nombre que es sobre todo un nombre es Cristo y el Padre se conoce como el Padre, el Dios Todopoderoso. Entonces, lo dilatado de su principado y la paz no tendrán fin. Entonces, el hecho de que no tuviese fin significaba que era eterno. Y la palabra eterno es el nombre que le dan los judíos a Dios. Le dicen el eterno. Lucas 1 del 31 al 33 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Para qué?
para siempre, otra vez eternidad, y su reino no tendrá fin. Un hombre normal, hermanos, como todos nosotros, no podía vivir para la eternidad en esas condiciones como rey. De una manera u otra, estas afirmaciones lo que están implicando era que Jesús, ese niño que le iban a llamar Jesús, que iba a ser llamado Hijo del Altísimo, era eterno. También sería llamado Dios con nosotros y nacería de una virgen. Otra vez Isaías aquí está involucrado en esta profecía. ¿Ok? ¿Y qué significa Emmanuel, Dios con nosotros? Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. ¿Y cuál es la señal? Aquí que la Virgen, una mujer como María, que era virgen, pero concibió siendo virgen, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, ¿cuál es la otra señal? Ese hijo que iba a nacer en en un acto milagroso, porque la ley natural es que un hombre y una mujer se unan y la mujer queda embarazada. Pero una mujer sin tener intimidad con un hombre y queda embarazada, ya eso es algo que es sobrenatural, es un milagro. Mateo 1 del 21 al 25 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, ¿quién es el profeta? Isaías. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, Dios entre nosotros o Dios con nosotros. Entonces, hermanos, ya para concluir, lo importante de todo esto es que estamos viendo que de una manera u otra, Dios fue revelando las características divinas de aquel que iba a venir, del Mesías. Y lo demostró de muchas maneras y de muchas formas, como ya lo hemos estudiado también con el nombre de Jesús o de Yeshua, Yehoshua, también con las profecías que se aplicaban a Jehová en el antiguo pacto, pero que vemos que tienen cumplimiento en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, este era el estudio de hoy. Espero que les pueda servir para seguir ahondando en este en esta doctrina, en esta enseñanza tan preciosa como es la deidad de Cristo. Dios les bendiga.